Hola, os voy a mostrar cómo retocar una imagen en la que lo que queremos es sacar o que destaque más la textura de la ropa. En este caso, lo que voy a hacer es intentar destacar toda la zona del bordado y los encajes de este traje de fallera. La foto me la ha suministrado un usuario del foro que todos conocéis bastante bien y cuento con su permiso para retocarla. Para este trabajo lo que voy a utilizar es el Lightroom como base, digamos, para, de- para utilizar o mejor dicho, para acabar la colorimetría y Photoshop para retocar y sacar esa textura. Utilizaré las capas, máscara de capa y software de terceros, como por ejemplo EcoolFX de Nix Software. Bueno, empezamos, vamos allá. Primero, vamos al botón de la derecha, nos vamos a editar en Photoshop y editamos la original directamente. Primero que nada, deberíamos ver todas las imágenes que vamos a retocar, qué es lo que realmente le hace falta retocar. Como este trabajo lo que vamos a hacer es sacar mucha textura de donde parece que no podemos sacarla ya, como esta zona de aquí, primero tenemos que retocar las zonas que no queremos que, digamos que tomen más presencia, ¿no? Esas texturas, por ejemplo, aquí en la piel que tiene estas pequillas, estas ojeras, pequeñas ojeras que tiene, pues todo esto lo vamos a suavizar. Eh, voy a utilizar las frecuencias, que creo que ya sabéis bastante bien cómo funcionan las frecuencias, así que lo primero que voy a hacer es duplicar la capa. Una vez he duplicado la capa, lo haré dos veces más. Esta primera capa, la voy a poner de nombre color. Esta capa de aquí, textura. En la capa color voy a aplicar un desenfoque gaussiano de 5 y en la capa textura iré imagen, aplicar imagen, perdón, en capa seleccionaré la capa color, canal RGB invertido, en añadir y le daré a OK. Cuando esta capa la pongo de luz lineal, tenemos exactamente lo mismo que teníamos en la capa original. A mí me gusta utilizar después un grupo que le llamaré frecuencias y para realizar un poquito más el rizo, duplicaré otra vez la capa color y le aplicaré más desenfoque. En este caso, hasta que toda esta textura, todo este color mejor dicho, se iguale. Aplico la máscara de capa, la cual voy a rellenar de negro y luego con un pincelito blanco con dureza 0 voy a descubrir estas zonas de aquí, o sea, que me muestre la parte esa más desenfocada que tenemos. Vamos aquí pintando, perdón, tenemos que pintar en blanco. Vamos por aquí, vamos por aquí, o por aquí. Esto no es que sea necesario hacerlo, pero ya que vamos a sacar mucha textura, esto nos va a evitar después mucho trabajo de retoque de piel, porque ya la habremos retocado, y entonces la textura no será tan bruta. Un poquillo por aquí, tenemos por aquí el brazo, aquí está. Suavizamos, siempre intentando dejar textura, por supuesto, que muchas veces nos piden que dejemos esa especie de piel de ángel. Bueno, activamos la capa textura, como veis, este desenfoque que le he dado de más, o esta capa de más, le ha quitado ya bastante textura. Y vamos a retocar un poquito lo que sería la piel. Con el pincel corrector ajustamos el tamaño y vamos retocando tranquilamente la parte de la textura. Cambiando bastante de sitio para que no
se nos queda una especie de patrón en lo que estamos clonando. Aquí, bien. Aquí, esa parte de la ojera, así un poco a lo bruto. A mí me gusta pasarme normalmente con el retoque, porque después con el pincel de historia voy recuperando un poco la parte original, la imagen original que he dejado por abajo. Un poco por aquí. Esta parte de aquí. Bueno, creo que ya es suficiente. Como veis, el cambio tampoco es muy brusco, pero hemos limpiado ya bastante el rostro de esas manchitas. Podemos coger y combinar directamente con control de todo el grupo y podemos proceder ya al siguiente paso, que sería irnos a filtro, Next Software, Color Efects Pro. Aquí tenemos una opción que es el Tonal Contrast. Como su nombre indica, lo que hace es un contraste tonal y como veis ya sube ya bastante la textura. Bueno, que parezca que no ha pasado ni un segundo, resulta que he tenido varios problemas, se me ha roto un disco duro, he tenido que ir corriendo a la casa informática que me dejara un disco duro y unos cables e intentar recuperar el vídeo que había grabado. Pero bueno, ya está, ya estamos aquí funcionando otra vez de nuevo. Y como os decía, vemos ya que resalta bastante lo que es la textura de la imagen. Vamos a hacer en la vista previa el antes y después con el filtro aplicado. Como veis, resalta bastante. Y esto es lo que os decía antes. Si no hubiéramos retocado un poquillo la cara, nos habría resaltado muchísimo esas partes donde había manchitas, estas partes de aquí, o estas ojeras se habrían remarcado mucho más. De todas formas, todo esto lo podemos evitar de una manera bastante sencillita, que lo haremos después, porque este digamos que sería el primer paso. Primero darle una buena cantidad de tono o de contraste a las altas luces, a los medios tonos y a las sombras, y después bajar un poco la saturación para que no sean los colores tan chillones. Aquí lo tenemos, podemos guardarlos. Aquí tengo un ajuste previo ya guardado con el nombre de un POC, pero podemos guardar cualquier ajuste que nos vaya gustando. Pues con el nombre aquí le damos a Set y aquí le pondríamos el nombre, por ejemplo, pues Fallera. Bueno, le damos al OK y nos crea una capa por encima de la capa de frecuencias con el tono de contrast aplicado. Yo lo que hago normalmente es aplicarle una máscara de capa que relleno de negro y después con un pincel blanco, igual que antes, aquí voy revelando las zonas donde me interesa que esté el tono de contrast. Por ejemplo, aquí en la zona de la peineta, veis el efecto que hace bastante agresivo, pero es lo que estamos buscando. Vamos a aplicarlo por aquí también, un poquito más de pincel. Y lo vamos aplicando a toda la ropa. En principio, cuando pasamos el pincel sí que vemos un cambio, pero el cambio se ve mucho más cuando hacemos ese antes y después, que entonces ya vemos cómo resalta toda la textura. Y es lo que utilizo yo pues prácticamente todos los días en mi trabajo, pues para resaltar estas texturas, sea tanto cabello como ropa, como cualquier objeto de decoración que haya en la foto. Esto sirve mucho para tanto para exterior e interior o fotos de estudio y también para
paisajes. La verdad es que lo he hecho muchas veces en imágenes de algún paisaje y ha hecho un efecto así como una especie de pseudo HDR, aunque yo en ese caso, como ya decía en el vídeo de Lightroom, lo llamo HDR falso, porque no llega a ser ni un HDR ni un pseudo HDR, sino una especie de contraste un poco agresivo que, que sí que da la sensación de que es un HDR, pero no llega a ser ni un pseudo HDR. Como veis, esto es bastante rápido y lo bueno es que aunque nos pasemos un poquillo, después con un pincelito negro le quitamos ese poco. Cuanta más paciencia tengamos, pues mejor nos va a salir el trabajo. Y aquí que me pasa un poquito blanco y un poquito de negro. Bueno, como veis, es una cosa sencillita, bastante rápida. Aquí tenemos el antes y el después. Es que es bastante brutal, por decirlo de alguna manera, el cambio. Repaso las zonas para que no quede ninguna zona sin aplicarse, sobre todo por las zonas centrales. Y ya lo tendríamos. Le damos a Control E, automáticamente se acopla la capa de arriba con la de abajo. Y el paso que hago ahora de nuevo es aplicar otra vez el mismo efecto, pero no tan bestia, sino con un poco. Veis que con un poco tiene muy poquito, que sea que tampoco es ninguna cosa muy agresiva. Y después tenemos aquí estos puntos de control o control points estos, que lo que voy a hacer es darle esto aquí. Como veis, aquí tendríamos el diámetro de ese punto de control y aquí la opacidad, si le damos al 100%, ahí está afectando el filtro a toda esa zona. Si le quitamos, está afectando menos a esa zona. Voy a repetir el paso para aquí la zona de los brazos y añadiré con Alt, arrastro con Alt, ¿veis? Está duplicando ese mismo efecto de baja opacidad del filtro para que no resalte tanto el brazo, si no se queda bastante feo. Se quedan como piel de viejito. Bueno, le doy al OK. Aunque le pongamos 0% de opacidad, siempre afecta un poquillo, como veis, si os fijáis en la cara o aquí en los brazos. Afecta un poquito, pero poco. Y también hemos resaltado lo que sería la textura de la cortina o del fondo que tenemos detrás del modelo. Bueno, pues continuamos. Seguiremos exactamente con lo mismo. Software, Color Effects. Pero esta vez iremos a otro que se llama Glamour Glow. Glamour Glow lo que daremos en un efecto como una especie de desenfoque, ¿no? Con softfocus de estos. Y tenemos aquí varias posibilidades. Yo tengo aquí también un ajuste preestablecido que es está un poco desaturado. Pero bueno, os explico un poco. Esto sería la temperatura de la niebla, por decirlo de alguna manera, o del desenfoque. Esto sería la saturación, si queremos más o menos saturación. Y esto sería la cantidad de desenfoque o de niebla o neblina, como queréis llamar, que le estamos aplicando. Después aquí tenemos la zona de las sombras y las luces. Si no queremos que se quemen las luces, como veis, si lo dejamos así, a toda la izquierda, lo que está haciendo es quemar esos blancos, aunque sí que le da un poco más de luz. Y si lo movemos hacia la derecha, intenta no quemarlos tanto. Me gusta bastante más así. Las sombras, para que tampoco haga tan oscuro, vamos a ver un poquito a la derecha también, ¿veis? Y la imagen cambia considerablemente. Sí, seguimos teniendo textura, pero queda de una manera un poquito especial. Le damos al OK, veremos cómo se aplica. Lo voy a poner las tres en una carpetita, bueno, un grupo, para verse antes y después. Veis que aunque hemos aplicado estos filtros, vemos cómo estaba antes y después de haber aplicado estos filtros. Lo que voy a hacer es, a la capa que he aplicado el Glamour Glow, le voy a quitar un poquito de relleno para que no sea tan brusco.
voy a poner un 70%, y tanto esta como esta las voy a acoplar. Ahí. La voy a duplicar con control J, que es bastante más rápido, y le voy a aplicar otro filtro. En este caso, un paso alto con un desenfoque, perdón, con un radio de 5, que sería más o menos el desenfoque que hemos utilizado en las frecuencias. Este paso alto lo podemos poner en superponer. Ya veis que lo que hace es sobreenfocar esas zonas. Suave, fuerte, etcétera, etcétera. Bueno, el que más me gusta normalmente, el que mejor resultado me da para estos casos, el luz suave, porque enfoca, pero tampoco lo hace de una manera muy bestia. Como veis, hasta el brillo de los ojos parece que se acentúa bastante. Bueno, de esta manera, bastante rápida, ya habéis visto que hemos mejorado lo que sería la textura de la ropa. Yo lo utilizo muchísimo para lo que son comuniones, para lo que son bodas, para resaltar todos los trajes, ya que se gastan una pasta gansa en esos trajes, pues qué más que, o qué menos, que por lo menos que se vean de la mejor manera posible. Bueno, creo que con esto ya podemos dar como terminada esta imagen. Faltaría guardarla, por lo menos en Photoshop. Vale, ya está guardadita. Y ahora volvería a Lightroom. En Lightroom automáticamente se actualiza la imagen con todos los ajustes que le hemos puesto. Y lo único que nos quedaría sería intentar ajustar esos colores, la colorimetría, pues para que nos resalten unos colores u otros. Y sobre todo ajustar estas zonas de aquí de luz para que resalte más la modelo y no lo que sería la cortina. Bueno, esto yo lo hago normalmente con los degradados, con los filtros degradados, que yo le llamo persianita. Y es bastante sencillito. O sea, le damos aquí, abrimos y le quito un poco de exposición. Igual como aquí a la izquierda, digamos que lo podemos crear de una manera que se quede de una manera un poquito más íntima. Ajustamos las luces, la exposición global. Aquí no hace falta ni utilizar relleno ni nada. Esto aquí me molesta bastante porque si no, no se ve demasiado bien lo que es la cara. A ver, un momentito. De estos que pongo un circo y me crecen los enanos. Bueno, decía que podemos ajustar eh, las luces o la posición. Lo tenemos. Tampoco nos pasemos. Ahí. Y este lo podía plegar. Y el contraste. El contraste medio, ya veis que resalta bastante lo que es la textura, también un poco los colores, pero bueno, eso en principio tampoco pasa nada. Y lo que voy a hacer es darle un poco más de luz a los oscuros y a las sombras, y los claros voy a bajar un poquito, igual como las iluminaciones, para que no queme tampoco la zona más blanca de la foto. Bueno, cuando ya lo tenemos, podemos ir a esta parte de aquí, que también me encanta, que es la de dividir tonos. Que esto es bastante simple. Lo que hace es las sombras o las iluminaciones le dan una tonalidad u otra. Es una especie de proceso cruzado que existe también en el contraste o en las curvas de Photoshop. Entonces diríamos, por ejemplo, iluminaciones, la tonalidad que nosotros queremos dar. Como veis, hay bastante. Últimamente se están dando bastante hacia tonos verdosos y las sombras hacia tonos un poco más azulados. Vamos a dejarlo por aquí, más o menos. Y le vamos a quitar un poco de saturación para que no sea tan brusco ese cambio de color. Ya tenemos esto apañado. Le vamos a dar un poquito de enfoque, muy poquito. Y vamos a desaturar, mejor dicho, quitar un poco de intensidad global. 5. Y lo segundo sería en color, perdón, en la luminancia del rojo, quitarle, como veis, lo que hace es apagar ese rojo que tenemos en el fondo, convierte con un fondo un poco rojo más granate. También gana un poquillo de presencia nuestra modelo. Si queremos darle un poco más de luz a la modelo, podemos darle más luz
perdón, enfocado aquí, luminancia más luz al naranja, el amarillo, desaturamos magenta para que no sea tan magentosa la foto, toque rojo y vamos a virar un poquito para hacerla un poco más cálida y le bajaremos un poquito más de luz. Bueno, creo que ya que con esto solamente nos quedaría exportar la imagen como PSD, como TIFF o como JPG y veríamos el resultado de ese antes y después para, para ver si realmente nuestro trabajo con la textura ha funcionado. Bueno, espero que os haya gustado y nada, si próximamente espero subir algún vídeo más. Hasta luego.